Niños y niñas, hoy en Ciencia y Tecnología, ¿para qué nos sirven las vacunas? Parte 1. Atentos a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Recordemos que en la semana pasada describiste qué es una vacuna y en qué etapas de la vida las recibimos. ¿Y qué aprenderemos hoy? Hoy explicarás qué ocurre en nuestro cuerpo cuando ingresa un germen y nos enfermamos. Entonces, nuestra meta es describir qué ocurre en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos. Iniciaremos esta actividad al leer la siguiente situación. Doctor, mi hijo está muy mal. Empezó con un poco de malestar. Luego de unos días, le dio fiebre y le salieron unas manchas rojas en el cuerpo. Tranquila, señora. Veo que Pedrito tiene sus vacunas. Esos síntomas se presentan porque su cuerpo se está defendiendo. La enfermedad será leve. Después de leer atentamente esta situación, es momento de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué le pasó a Pedrito? Señalen con su dedito la respuesta a esta pregunta. ¿Ya lo ubicaron? Muy bien, justamente la mamita de Pedrito nos indica: mi hijo está muy mal. ¿Qué significa esto? Claro, de que Pedrito está enfermo. ¿Qué síntomas tenía? Señalen nuevamente con su dedito los síntomas que tenía Pedrito. ¿Ya los ubicaron? Muy bien. Nos indica de que empezó con un poco de malestar, luego de unos días le dio fiebre y le salieron unas manchas rojas en el cuerpo. ¿Qué hizo su mamá? Para responder a esta pregunta, observen atentamente la imagen. ¿Ya lo vieron? Muy bien, entonces la mamá de Pedrito lo llevó al hospital para que su doctor lo atienda. ¿A qué se refería el doctor cuando dice que su cuerpo se está defendiendo? Esta expresión justamente lo dice el doctor y está subrayado aquí con línea de color azul. Te damos una pequeña pista para que tengas una idea más. Esos síntomas se presentan porque su cuerpo se está defendiendo. Entonces, ¿qué habrá querido decir el doctor con esta expresión? Muy bien, se lo puedes comentar a tu familiar o escribirlo en tu cuaderno. Niños y niñas, el cuerpo de Pedrito en este momento está luchando para combatir la enfermedad que tiene. Eso es lo que quiere decir el doctor con esa expresión. ¿Alguna vez te pasó lo mismo que a Pedrito? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te atendieron? Niños y niñas, respondan a esta pregunta al comentárselo a tu familiar o escribirlo también en tu cuaderno. ¿Qué le está pasando a Pedrito? De hecho, como ya nos hemos dado cuenta, Pedrito está enfermo, presenta algunos síntomas que quizás nos puedan dar una idea de qué puede tener. Más adelante veremos de qué enfermedad se trata. Si tú ya lo sabes, se lo puedes comentar a tu familiar o también escribirlo en tu cuaderno. Después de conocer la situación de Pedrito, nos haremos las siguientes preguntas. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? ¿Por qué? Niños y niñas, ustedes tendrán que responder a estas preguntas escribiendo o dibujando tu respuesta en este recuadro. Lo tendrás que hacer según tus conocimientos. Por ejemplo, podríamos dibujar de esta manera. Recuerda que esto es solamente un ejemplo. Tú tendrás que hacerlo según lo que tú conoces respecto a estas preguntas. Piensa en qué puedes hacer para saber si tus respuestas son las correctas. A continuación te presentamos algunas acciones que podrías realizar. Preguntar a un médico, preguntar a mis familiares, buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. Recuerden elegir una o más acciones que te permitan responder a las preguntas anteriores. Dialoga con un familiar sobre alguna enfermedad que hayan tenido. Pídele ayuda para registrar los síntomas y cómo trataron la enfermedad en el siguiente cuadro.
Muy bien, niños y niñas, observen atentamente de qué forma se podría completar este cuadro. En esta columna donde dice nombres, escribirás el nombre de tu familiar. Por ejemplo, podrías escribir el nombre de tu mamá. También escribirás tu propio nombre. Ahora sí, responderán a estas dos preguntas y escribirán las respuestas. La primera pregunta dice, ¿qué sintieron? Se refieren a los síntomas que sintieron durante esa enfermedad. Por ejemplo, podrías escribir fiebre, escalofríos, congestión nasal. ¿Cómo trataron la enfermedad? También escribirás de qué forma trataron de disminuir los síntomas de esta enfermedad para que se puedan curar. Por ejemplo, colocando paños húmedos en la frente, tomando bebidas calientes y acudiendo a la farmacia, tal vez para comprar alguna medicina. Muy bien, niños y niñas, recuerden que esto solamente es un ejemplo. Las preguntas se las harás a tu familiar y luego tú contestarás a estas preguntas según tu propia experiencia. Sigamos aprendiendo al conocer la siguiente información. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? Como recordarás, las enfermedades infecciosas como la gripe, el sarampión y la influenza son producidas por gérmenes. Una persona presenta una enfermedad infecciosa cuando ingresan los gérmenes a su cuerpo. Al principio no se sienten los síntomas. Estos van apareciendo poco a poco. Cuando el germen es destruido, termina la enfermedad. Veamos qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos de sarampión. Cuando los gérmenes, como los virus que causan el sarampión, ingresan a nuestro cuerpo, nos enfermamos. Comienzan a reproducirse, aparecen los primeros síntomas y nos sentimos con malestar en el cuerpo. Al poco tiempo se manifiestan los síntomas de la enfermedad, que son señales de que nuestro cuerpo se está defendiendo y luchando para recuperarse. En el caso del sarampión, se presenta fiebre alta, tos seca, manchas rojas en la piel y malestar general. Esto sucede porque nuestro sistema de defensa está combatiendo los gérmenes que causan la enfermedad. Cuando los gérmenes han sido vencidos, empezamos a sentir mejoría. Sin embargo, aún estamos convalecientes y un poco débiles. Por eso, si no nos cuidamos, podríamos recaer. Hay que seguir alimentándonos bien y descansar. Después de leer esta información, es momento de responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo se inicia la enfermedad en nuestro cuerpo? Niños y niñas, señalen con su dedito la respuesta a esta pregunta. ¿Ya lo ubicaron? Muy bien, nos dice, cuando los gérmenes como los virus que causan el sarampión ingresan a nuestro cuerpo, nos enfermamos. De esta manera se inicia la enfermedad en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas del sarampión? Señalen nuevamente con su dedito los síntomas del sarampión. ¿Ya los ubicaron? Claro, estos síntomas son los siguientes. En el caso del sarampión se presenta fiebre alta, tos seca, manchas rojas en la piel y malestar general. Sigamos conociendo más sobre esta enfermedad. ¿Cómo podemos prevenir el sarampión? La mejor prevención es la vacunación. Se debe vacunar a todas las niñas y a todos los niños menores de 5 años. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, porque se transmite a través del aire por las gotitas que contienen el virus del sarampión que una persona enferma elimina al toser, estornudar o hablar. Cualquier persona puede contagiarse del virus inhalando estas gotitas o tocándolas en objetos donde cayeron, y luego llevando las manos a su rostro, boca y ojos. Ahora, niños y niñas, respondamos a las siguientes preguntas. ¿Hay una vacuna para el sarampión? Señalen con su dedito la respuesta a esta pregunta. Muy bien, ¿lo ubicaron? Correcto, justamente aquí nos dice la mejor prevención es la vacunación. Eso significa de que sí hay una vacuna contra el sarampión. ¿Quiénes pueden recibir la vacuna? Señalen con su dedito la respuesta a esta pregunta. ¿Ya lo ubicaron? Muy bien, aquí nos indica todas las niñas y todos los niños menores de 5 años se deben vacunar, es decir, recibir la vacuna. ¿Qué nos pasaría si no recibimos la vacuna del sarampión? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Qué nos puede ocurrir?
Esa respuesta se lo pueden comentar a tu familiar o escribirlo en tu cuaderno. Recuerden, niños y niñas, que si es que no somos vacunados contra esta enfermedad del sarampión, entonces nuestro cuerpo no tendría un escudo protector en caso de que esta enfermedad nos ataque. Es decir, estaríamos desprotegidos. Por lo tanto, la mejor prevención y defensa es la vacuna. A continuación, escribe los síntomas del sarampión que se representan en las imágenes. Para eso, niños y niñas, necesitamos la información que leímos anteriormente. Muy bien, ahora sí recordaremos los síntomas en caso de tener sarampión. Estos síntomas son fiebre alta, tos seca, manchas rojas en la piel y malestar general. Lo acabamos de subrayar de colores diferentes para que los puedas distinguir. Ahora sí, iniciemos con el primer síntoma que dice fiebre alta. ¿Cuál de estas 4 imágenes representará esa fiebre alta? ¿Ya te diste cuenta? Muy bien, justamente esta imagen. Entonces este síntoma lo escribimos aquí debajo. ¿Ya te diste cuenta? Uno más. Tos seca. ¿Cuál de las siguientes imágenes que nos sobra representará a ese síntoma? Claro, justamente esta imagen. Así es que escribimos aquí en este recuadro tos seca. Ahora sí, para ti será fácil escribir los otros 2 síntomas que faltan. Escribe qué sucede en nuestro cuerpo cuando aparecen los síntomas de la enfermedad. Ordena lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos. Coloca el número que corresponde dentro de cada círculo. Muy bien, niños y niñas, para saber cuál es el orden de estos 3 recuadros, entonces es momento de leer. Iniciemos entonces. Aparecen los síntomas de la enfermedad, señal de que nuestro cuerpo se defiende de los gérmenes. Ingresan los gérmenes al cuerpo y sentimos malestar. Nuestro cuerpo ha vencido a los gérmenes y nos sentimos mejor. Muy bien, niños y niñas. ¿Cuál de estos 3 recuadros creen que es el número 1? ¿Ya lo ubicaron? Muy bien, justamente es este. Ingresan los gérmenes al cuerpo y sentimos malestar. Aquí en este círculo escribimos 1. Ahora, ¿cuál crees tú que será el número 2? ¿Ya te diste cuenta? Muy bien, sería este otro, ¿verdad? Aparecen los síntomas de la enfermedad, señal de que nuestro cuerpo se defiende de los gérmenes. Aquí escribirás el número 2 y tú ya sabes cuál es el número 3. Tú puedes hacerlo. Recuerda, una persona presenta una enfermedad infecciosa cuando ingresan los gérmenes a su cuerpo. Al principio no se sienten los síntomas, estos van apareciendo poco a poco. Cuando el germen es destruido, termina la enfermedad. Genial, ha llegado el momento de dar respuestas a las preguntas iniciales. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? ¿Por qué? Muy bien, niños y niñas, observen atentamente cada una de estas imágenes para que así puedan recordar lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos. Lo primero que pasa es que los gérmenes ingresan a nuestro cuerpo. Una vez que están dentro de nuestro cuerpo se presentan algunos síntomas. Mucho depende de la enfermedad que nos ataque. Y por último, como nosotros estamos protegidos con nuestras vacunas, es decir, tenemos nuestros escudos protectores, entonces el germen es destruido y termina la enfermedad. Nos enfermamos porque ingresan. A ver, recordemos, niños y niñas, ¿qué ingresa a nuestro cuerpo? Claro, ingresan gérmenes a nuestro cuerpo. Después de conocer lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos, regresemos al caso de Pedrito para responder a estas preguntas. ¿Qué le hubiese ocurrido a Pedrito si no le hubieran aplicado la vacuna contra el sarampión? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Qué le hubiera ocurrido a Pedrito? La respuesta se lo comentas a tu familiar o lo escribes en tu cuaderno. Justamente aquí el doctor nos indica algo importante. Todos sabemos que las vacunas son escudos protectores. Por eso el doctor dice, su cuerpo se está defendiendo, la enfermedad será leve. ¿Por qué? Porque tiene su escudo protector, que es la vacuna contra el sarampión. ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo cuando comienza la enfermedad del sarampión? Eso también ya lo sabemos, ¿verdad? Muy bien, justamente aparecen los síntomas de la enfermedad, en este caso la de la enfermedad del sarampión. Esos síntomas se presentan como una indicación de que tu cuerpo está luchando.
¿En qué etapas de la vida podemos recibir la vacuna contra el sarampión? Esa respuesta también todos lo sabemos, ¿verdad? Claro, es en la etapa de la infancia. ¿Es necesario aplicarla? ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? ¿Será necesario aplicar las vacunas? Por supuesto que sí, ¿verdad? Así todos los niños y niñas tendrán sus escudos protectores. Llegó el momento de dialogar y reflexionar en familia a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? ¿Por qué el sarampión es una enfermedad infecciosa? Y como ustedes ya saben, es momento de evaluar tu meta. Coloca el check según corresponda.